Voy a dar comienzo a un texto. Yo, decido guiarme a través de un texto porque sé que me resulta muy fácil perderme, entonces pues daré lectura. Voy a mostrarles algunas imágenes que pues funcionan un poco a manera de ilustración o de referencia a aquello de lo que estoy hablando. Bien, esta ponencia se titula Hacer líneas en el agua, el lugar donde converge el arte y la escritura. Estar frente a un cuerpo de agua, tomar un palo, sentarse en cuclillas y hacer círculos concéntricos con el golpeteo del palo sobre la superficie del agua es una escena donde parece que no ocurre nada, pero ocurre todo. Es un momento de aparente quietud cuando se está solo, en el que se instaura brevemente un lugar donde se cruza la multiplicidad del pensamiento. En el mejor de los casos, se piensa una posible narrativa que puede mudar a la forma de escritura o se esboza una imagen probable que contiene la potencia de convertirse en dibujo. Coyuntura que solo sobreviene cuando se habita en el deseo, la intención o el proceso de hacerlo. Esta charla habla de lo que ocurre en ese lugar. Una antesala que se habita antes del proceso de la escritura y el acto de dibujar. Dos medios que en uno de los puntos en los que convergen es la forma del preámbulo que los construye. La escritura y las artes visuales, refiriéndome específicamente al dibujo en este texto, son medios que también conviven en una afortunada simbiosis cuando existen imágenes que incitan a escribir o textos que animan a dibujar. Imágenes que son llamadas por textos a manera de nota cuando el dibujo todavía no tiene cualidad de existencia y la lectura de un texto como una estrategia eficiente para recrear imágenes. Y después de este breve preámbulo voy a dar lectura a lo que es el cuerpo de texto. ¿Qué se desgasta más rápidamente del lápiz, la goma o el grafito? ¿Escribimos más de lo que corregimos o permanecemos más en la duda de lo que escribimos? ¿O es acaso que la goma resulta insuficiente para la capacidad de escritura de un lápiz o escasa en proporción a las dudas? ¿Cuánto puede escribir un lápiz entero? ¿Y qué capacidad tiene su goma para borrar todo eso que alcanza a escribir? Aunque la goma triunfe pocas veces en la carrera del desgaste del grafito, el lápiz se haya usado hasta reducirlo, al remanente del lápiz se le puede dar una segunda oportunidad para que pueda seguir dejando rastro. Me considero afortunada de que a alguna mente brillante se le ocurrió que los lápices que llegaban a un estado de pequeñez que no es sostenible por la mano, podían sortear su retiro al poner una prótesis, para así poder convivir ergonómicamente, una vez más en cercanía con los dedos, sin tener que deformar la mano para poder sostener esa herramienta reducida y diminuta. Un artilugio que permite meter ese lápiz pequeñito y en riesgo de ser desechado en algo que se llama extensor de lápiz y que posibilita ponerlo en un tubo que se abraza al remanente del cuerpo. Hay desde baratijas plásticas hasta elegantes extensores de latón para las manos más estrictas. Cualquiera que sea, son empleados por aquellos que se resisten a desechar cualquier remanente o se encariñan con esa herramienta que posiblemente los ha acompañado a eso que parecía un interminable ir y venir de garabatos y borrones. En comparación, es quizá como los artilugios que se han inventado para hacer más llevaderas las inevitables dolencias de nuestra vejez. Pero nuestra caducidad no es un tema en el que quiero extenderme. Hablaré más adelante de estos desvaríos con los que convivo. Volviendo al tema del lápiz. Varias veces me he encontrado en la molesta posición de tener que borrar con una goma usada hasta sus límites y, en consecuencia, raspar la hoja de papel sobre la que escribo con ese metal que cubre firmemente a la goma, un soporte llamado casquillo y que le permite mantenerse adherida al cuerpo de madera de esa herramienta. Me descubro ejerciendo una obstinada presión, a veces desmedida, para alcanzar un poco de la superficie de goma restante en el extremo opuesto a la punta de grafito. En ese momento, borrar se vuelve una tarea infalible y en el intento de eliminar aquello que quieres que deje de tener cuerpo legible, se resiste y se pone de manifiesto al hacerse todavía más visible con las líneas que deja el roce del metal sobre el papel. Es admisible que la goma llegue a cierto punto de desgaste hasta dejar de ejercer su
única función: aminorar lo trazado para intentar rectificar. Y digo aminorar porque podría afirmar con seguridad que no se puede anular por completo un trazo, aunque tengamos la intención de hacerlo. Cabe siempre la posibilidad de que esa goma sea reemplazada por un nuevo borrador externo al lápiz. En cuanto al lápiz, pocas veces elegimos uno del montón cuando tiene la punta completamente gastada. En The Pencil Story, 1972, de John Baldessari, que es la imagen que estoy mostrando en pantalla, el artista no resiste el impulso de restaurar una punta de grafito completamente chata. Un gesto que podría pasar por insignificante y nimio, pero ¿no es la escritura y el arte el espacio donde esas insignificancias pueden tener un lugar distinguido? El artista pone dos fotografías que capturan la parte inferior de lo que parece ser el mismo lápiz. En la primera imagen, la punta se observa completamente desafilada y en la segunda aparece con una punta completamente renovada después de haber usado un sacapuntas. En estas dos imágenes, al pertenecer a un mismo cuadro, llevan al espectador a una indudable conclusión que es reafirmada por el texto inferior que las acompaña. Traduzco del inglés. Durante mucho tiempo tuve este viejo lápiz en el tablero de mi coche. Cada vez que lo veía me sentía incómodo porque su punta estaba tan apagada y sucia. Siempre quise afilarlo, pero al final no pude soportarlo más y lo afilé. No estoy seguro, pero creo que esto tiene que ver algo que ver con el arte. Y así concluye la frase de la imagen. Baldessari lleva a cabo el gesto con ligero aspaviento que pudo permanecer por más tiempo en la categoría de indolente, si es que el autor en algún momento no le hubiera sacado punta a ese lápiz en espera de asistencia. ¿Acaso hay alguien en esta sala que pueda hacer uso de un lápiz con una punta completamente chata? ¿Será que no conocen lo satisfactorio que resulta escribir o dibujar con una punta de grafito recién afilada? Tan solo restaurar una punta de lápiz resulta un gesto que embeleza desde el momento del encuentro con esa punta deteriorada hasta la redondez. Absolver a la herramienta de ese deterioro es permanecer momentáneamente en la sensación de ser parte de un minúsculo acto de rescate para poder hacer uso de esa perfecta punta renovada. No hablaré de las puntas del lápiz que se rompen en ese noble intento de recuperación. Nuevamente estoy desvariando. Baldessari consigue confeccionar un aparente gesto ordinario en un vínculo donde el texto y la imagen... Me está rondando un mosquito. En un vínculo donde el texto y la imagen convergen en esa simbiosis de la que hablaba antes. Es imposible que la imagen no tuviera la capacidad de informe pormenorizado en ausencia de lo escrito. Es el texto el que nos vincula al proceso que construye la pieza y nos invita a ser cómplices de la experiencia del autor. Un guiño que rompe con la tradición del arte conceptual, una práctica encaminada a la idea de significado inferido que dominó la producción artística durante la mayor parte de los años 60 y 70. A pesar del acompañamiento del texto en The Pencil Story, la única certeza a la que podemos aferrarnos es que nadie puede saber con seguridad qué fue lo que ocurrió fuera de ese cuadro que se nos presenta. En gran medida, la fascinación que despierta la lectura de un texto y la contemplación de imágenes está también inscrita en aquello que no nos dicen o no podemos ver, aquello que permanece oculto, pero que el lector o espectador se encargan de reconstruir o más bien inferir. La mayoría de las veces tenemos en nuestras manos textos publicados o frente a nuestros ojos imágenes expuestas. Pero ¿qué acontece mientras se escribe o se dibuja? ¿En dónde está el escritor cuando escribe y el dibujante cuando dibuja? Una pregunta similar le hizo John Berger a su hijo Ives mientras sostenían un diálogo, incluido en uno de los apartados de su libro sobre el dibujo. Abro cita. ¿Dónde estamos, en espíritu, durante el acto de dibujar? Cierro cita. Berger no hace referencia a un espacio tangible, ese lugar que puede verse, sentirse, escucharse o incluso olerse, sino la dimensión simbólica que se construye alrededor del dibujante que dibuja o, en su caso, del escritor que escribe.
Y es que podría respaldar que permanecer por algún tiempo indeterminado en el proceso de la escritura o en el acto de dibujar encamina casi inevitablemente a habitar un lugar, un espacio en el que el autor constantemente se extravía en búsqueda de un perfeccionamiento del resultado desde un proceso particularmente caótico. Verónica Gerber, que se define como una artista que escribe, en su libro Tempestad, hace referencia a escritores que deciden dejar la profesión de la escritura para nombrar a través del gesto artístico, en ocasiones en ausencia de la palabra escrita. En una de sus diversas formas en las que la autora define la escritura, menciona, abro cita, escribir es habitar un paralelo, leer es merodearlo. Y bueno, quisiera compartirles un video. Si puedo, a ver. Es un video que no tiene audio, es una intervención que hice en el Nevado de Toluca que consistía en elegir dos piedras que tenían más o menos el mismo tamaño y por lo tanto la misma masa y el aparente mismo peso. Y lo que hago es poner en cada uno de los lados, de los extremos del sub y baja las piedras hasta lograr encontrar un equilibrio. Y bueno, en referencia a ese paralelo que menciona Verónica, en este caso es un paralelo que siempre es inestable, en el que de un lado está metafóricamente el pensamiento y del otro podríamos pensar que está lo que se escribe. Y lo que se logra escribir de eso que se piensa es como una fluctuación y una inconsistencia inevitable, por supuesto, en relación a las ideas primigenias. Bueno, continúo con la lectura del texto. Podría atestiguar desde una redundante experiencia que, aunque no permanezca en la intención de escribir o dibujar, reiteradamente habito ese lugar donde permanezco de cuclillas, sosteniendo un palo con el que golpeteo a un cuerpo de agua para crear círculos concéntricos. Una escena que puede trasladarse a momentos menos sublimes, donde ese mundo paralelo se revela en los acontecimientos más ordinarios, tan frecuentemente que resulta penoso. Como cuando un día estaba haciendo las compras en el súper y de un momento a otro me doy cuenta de que el carrito que ha arrastrado conmigo a lo largo del pasillo de lácteos resulta no ser el mío. Como cuando en algún estacionamiento forcejeo en vano por abrir un coche parecido al mío hasta que algún detallito se asoma en el parabrisas. De esos que ponemos en alguna parte del coche con el mismo ahínco que depositamos al decorar con objetos el escritorio de oficina y que señalan el confín de un territorio. En ese momento que entreveo una marca que no reconozco como mía, hasta que cedo a la confusión y a la búsqueda de ese otro objeto que pende de mi espejo retrovisor, el propio. Como cuando permanezco inmóvil frente a un refrigerador abierto, en un obstinado intento por recordar lo que buscaba, hasta que mis muslos se tornan fríos y en signo de derrota termino por cerrar la puerta. Como cuando inerte miro a la persona que me habla sin pausa y súbitamente su voz se convierte en un zumbido, que con falsa cortesía intento recuperar en sentido. No dejo de mirar fijamente a los ojos en una bien sabida señal de comprensión, pero no logro recuperar lo perdido cuando mi atención vuelve a los indicios de algo que me empeño en rearmar con los residuos de mi propio extravío. Me he resistido a la experiencia de habitar en un paralelo, sin embargo, es algo que puedo encarar, pero siempre me toma por sorpresa. Llega como cualquier intruso lo haría, embiste y se abalanza sin aviso. En un tiempo casi remoto, irrumpía hasta cuando alguien en un noble intento me explicaba la serie de instrucciones que se tienen que seguir para llegar a un lugar cuando pedía una dirección. Hablo en pasado porque actualmente nuestro interlocutor de mapeo y ubicación permite los desvíos para volver a direccionar en caso de despiste. Sin importar si iba caminando o en coche, al escuchar las instrucciones repletas de derechas e izquierdas, en un instante se distorsionaban y se volvían laberinto.
No se diga de ese pacto no escrito en cuanto al uso del arriba y el abajo al que recurren los extraños, para referirse, creo, a una evidente parte alta o baja de un territorio, o aún peor, a un norte o sur que no tengo ni la ínfima posibilidad de distinguir en un cielo abierto que tiene todos los indicadores para poder ser leído. Casi siempre los dejo terminar con instrucciones que no puedo poner en acción con determinada seguridad. Asiento como si comprendiera, avanzo unas cuadras en respuesta a las primerísimas indicaciones y no desisto al preguntar más adelante a una persona distinta. Miro al cielo y empieza a llover. Cae un chubasco sobre mí, embaucada por mi propio extravío. Juan Villoro, en el monólogo Conferencia sobre la lluvia, hace alusión al acto de llover como ese lugar paralelo que habitan sobre todo los creadores. Abro cita. ¿Qué obtenemos gracias a la alta fantasía? Lluvia, la zona donde el poeta cambia el clima. Tal vez por eso se me escapan las cosas. No llego a ser poeta, no puedo prestigiar de mis olvidos diciendo que estoy pensando en versos, pero algo me aleja de la realidad. Cierro cita. Cuando hay lluvia, todo se moja. Llueve sobre mí y sobre todos. En esa alta fantasía, cada quien experimenta sus propios chubascos, esos que no necesariamente mojan a otros. Permítame desvariar. Después de ese intento de legitimar estos desborramientos involuntarios, al momento en el que escribo esto, tengo que apartarme de mi asiento frente a la pantalla, como muchas otras veces en el desarrollo de este escrito, para sentarme a un lado de la ventana y retomar, en un intento muchas veces engañoso, la escritura. Esta vez, escritura a mano. No alcanzo a entender muy bien por qué escribir sobre hojas sueltas me resulta más eficaz que escribir sobre el teclado de una computadora. Llegué a tener tantas notas al punto de temer que esta charla excediera su línea de tiempo. Eran páginas enteras al momento de volver a ellas se reducían al sinsentido y entonces venía el vértigo. El resquemor de que toda esa acumulación de ideas se redujeran a nada. Un silencio contenido, un mutismo obligado por la incapacidad de escribir lo pensado. Volvamos al texto. Un momentito. Los extravíos resultan afortunados cuando habitamos el lugar, este lugar de la escritura. En la medida en la que me dispongo a la tarea de escribir este texto o dibujar cuando dibujo, para interpelar algo que pienso, imagino o veo, me encuentro con alguien o algo que parece distinto a mí. Escribe como si otra lo estuviera haciendo y construye a través del dibujo imágenes distintas a como habían sido pensadas. Ay, perdón, me voy a poner el suéter, de verdad me están comiendo los moscos. Bien. Voy a retroceder un poco. En la medida en la que me dispongo a la tarea de escribir este texto o dibujar cuando dibujo, para interpelar algo que pienso, imagino o veo, me encuentro con alguien o algo que parece distinto a mí. Escribe como si otra lo estuviera haciendo y construye a través del dibujo imágenes distintas a como habían sido pensadas. La idea de escribir o dibujar como un medio para el autoconocimiento siempre me enfrenta con algo que no siempre reconozco. ¿Es acaso la escritura y la elaboración de imágenes una forma de lenguaje que nos permiten existir en una realidad que no siempre se explica a través de ellos? ¿O acaso son una estrategia para permitirse ser un otro que muchas veces nos resulta un extraño, pero que también somos? ¿Quién es entonces ese extraño que escribe o dibuja? Paul Auster, en el cuaderno rojo, describe la pesquisa en ese intento de cercanía que se busca entre el mundo exterior e interior y la escritura. Abro cita. Cuando más te acercas a las cosas para escribirlas mejor, para traducirlas mejor a tu propia lengua, para entenderlas mejor, parece que te alejas más de las cosas, más se te escapan las cosas. Al escribir de ti mismo, empiezas a verte como si fueras un otro, te tratas como si fueras un otro, te alejas de ti mismo conforme te acercas a ti mismo. Cierro cita. Tuve un sueño. Estaba sentada en este mismo lugar, pero diferente, con la misma gente, pero distinta. Este día había llegado sin aviso y lo único que tenía en mis manos era una serie de notas desordenadas de la que en este momento, resultaba imposible dar un orden coherente.
Permanecía en un angustioso y en apariencia eterno intento de traducir la información escrita sobre esos papelitos de todos los tamaños, desperdigadas páginas de libretas, mensajes de voz enviados a mí misma y caóticas notas en el celular. Ese barullo que todavía no tenía cuerpo y que escribía en los vericuetos de la vida mientras transcurre, resonaba con cierto sentido dentro de mi cabeza en forma de eco, pero enunciar desde la improvisación y a partir de la forma que adquiere el pensamiento en esas muchas notas, me paralizaba. Estaba ahí, aquí, sin haber dado lugar a la tarea de escribir desde la reescritura. Escribir es habitar constantemente en leer lo escrito y muchas veces desconocer lo escrito como propio. Escribir es la aproximación hacia un motivo, aunque presiento que el término no alcanza a abarcar lo que quiero decir. Escribir es el encuentro con lo que Roland Barthes en la cámara lúcida denomina punctum, al referirse a ese encuentro con ciertas imágenes fotográficas como algo que salta del margen de la imagen a manera de, abrosita, pinchazo, agujerito, pequeña mancha, pequeño corte y también casualidad. El punctum es una foto, es ese azar que en ella me despunta. Cierro cita. Para la escritura, el punctum es esa realidad que nos enfrenta y a veces cuesta resistirse al gesto de traducirla a partir de la escritura o las artes visuales. Escribir es reconstruir a partir de una cartografía caótica, todavía en su cualidad de intangible. Escribir es permitirse instaurar un artefacto para corregir, perderse, volver a leer, dudar y permanecer en la incesante tarea de reescribir lo escrito para volver a dudar. La escritura es una especie de entidad viva en incesante mutación, renovación y evolución, hasta ese momento en que en la lectura, esta lectura o publicación parecen momificarla, lo convierte en algo inerte con el simple hecho de nombrarla. Es el remanente de un mundo en desorden. Sin embargo, es gracias al orden que impone la propia escritura que puedo dar forma más o menos coherente, o menos que más, a este intento de traducción de pensamiento y sentarme aquí frente a ustedes para dar lectura al resultado de esa serie a veces interminable de pensamientos en formato de notas y que se sospechan constantemente en ideas. Un bullicio interno que en ocasiones alcanza a materializarse en letras y que no siempre resuena congruente cuando permanezco en el intento de escribirlo. Otras veces lo inunda un silencio que cuesta interpretar. Cuando acontece ese motivo o pinchazo para escribir, coexistimos en órbita con un acompañante satélite que se sostiene gravitacionalmente a la cambiante materia de la escritura. Deambula alrededor de nosotros, muchas veces acecha y pocas veces acompaña en una quietud tranquilizadora. Se impone ante la vida misma e invade todos los espacios. Obliga a hacer múltiples pausas para darle lugar a las notas mientras estoy tomando un baño, a lo largo de un recorrido en coche mientras manejo, a lavar los trastes, cuando leo o veo algo, mientras escucho una conversación ajena, mientras espero mi turno en la sala del médico, cuando amamanto o duermo a mi hijo. La escritura es una especie de organismo vivo casi parasitario que se alimenta de quien escribe, o es a la inversa, pero del que duele despedirse cuando el texto se intuye terminado. Después de toda la letanía acerca de los senderos que se tomaron para construir este texto, permanece vigente la pregunta: ¿cómo se concluye algo que nunca se termina? El límite de este texto está enmarcado por una medida de tiempo que se me acaba. Me quedan remanentes de notas inutilizadas porque la medida de este texto es la medida del tiempo de esta ponencia. Quisiera que este texto no fuera mío, aunque de alguna manera no me pertenece y al no ser la mejor versión de una traducción de lo que ya múltiples voces han dicho. La noción de la página en blanco nos permite permanecer en la ilusión de que poseemos a la escritura. Aún en ese sentido, preferiría no ser yo la que hace frente a este ejercicio de escritura y lectura. Me gustaría que tuviera las múltiples caras con las que ha sido construido y no la mía. Albergo la imposibilidad de que el aspecto amorfo de la idea consiga bordes inequívocos. Muchas veces me paralicé ante la idea de sostener la palabra audible a esto que escribo.
Escogería darle lectura como si alguien más, a través de mi voz, un texto sin nombre, o como aventurarse a hacer arte sin autor. Así tendría la posibilidad de deslindarme de sus fallas y sus afirmaciones atroces, todos esos fértiles supuestos que me exponen al ser nombrados. Parece que este acto de escribir se predispone a existir únicamente hasta que se nombra y no en el momento en el que se escribe. Tal vez con un poco de suerte encuentre su eco en la escucha del oyente. Bueno, y en ese momento saco justamente la foto, si ven el video, la foto que van a ver ahora. ¡Ay, qué puntual! Un momento, por favor. Disculpen, es que tengo que dar un brinco entre una aplicación y otra. Concluyo esta lectura, mas no el texto, mostrando esta imagen fotográfica del video que se proyectó previamente. Hubo un momento muy breve de aparente quietud, una engañosa estabilidad que permanece en la tensión de romperse y existe solo en el instante que fue capturada por la foto. Esa estabilidad inmóvil es un engaño hacia una cura que no alcanza a cumplirse. El texto es ahora lo que es y es aquí y así permanecerá. Es una persistencia, en una persistencia que anhela contar con puntas de lápiz bien afiladas que no respaldan un buen resultado, solo permanecen en la promesa de hacerlo. ¿Por qué los lápices no se fabrican con gomas más grandes? Bien, y tenía algunas imágenes hechas por inteligencia artificial de lápices con gomas exageradamente grandes, pero bueno, tal vez no tenga relevancia. Solo lo que quiero mencionar es que a la inteligencia artificial le resultó imposible hacer lápices con gomas muy grandes, ¿no? Hacía unas cosas muy raras. Así que bueno, parece que es una imposibilidad. Y gracias por su escucha. Yo concluyo aquí y le doy la palabra a estas estimadas amigas. Gracias.